Vamos al tema 6, continuamos con el tema del corazón. Y ahora ya no tanto para definir, no definir términos y conceptos, vamos al corazón del asunto. ¿Cómo es el corazón? ¿Cómo se comporta el corazón? ¿Cómo cambia el corazón? Y hablar del corazón siempre es difícil en nuestra sociedad, en nuestra cultura, porque tenemos preconcebida una idea de lo que es el corazón, ¿verdad? Todo oímos hablar de la prensa del corazón y cosas por el estilo. Asociamos corazón con el amor o las emociones, con el amor romántico, y escuchamos frases como haz lo que te dicte el corazón, etcétera, ¿no? Tenemos una idea preconcebida de lo que es el corazón. Pero la idea bíblica de corazón es otra. El concepto bíblico de corazón es otro. Corazón no solamente son sentimientos o emociones. Cuando la Biblia habla de corazón se refiere al interior de la persona. Al interior de la persona. Emociones, pensamientos, voluntad, intenciones, actitudes, etcétera. Deseos. Toda la vida interior de la persona es corazón. En nuestra sociedad corazón es diferente. Corazón son sentimientos. A veces corazón es un pequeño dictador que te dice lo que tienes que hacer. Por ejemplo, haz lo que te dicte el corazón, ¿verdad? ¿Qué es lo que te sale del corazón? ¿Qué es lo que te dice el corazón? Por tanto, cuando hablamos desde una perspectiva bíblica, y decíamos, ahí tenemos la primera imagen, corazón es el término amplio que abarca todos esos términos de los que antes estábamos hablando. Alma, espíritu, mente, corazón es el mundo interior de la persona. Lo que resume el mundo interior de la persona. Y hoy mismo estábamos poniendo con nuestros hijos en casa un CD de música de Disney y escuchábamos La Bella y la Bestia. Y decía algo así como, ¿la belleza está en el interior? ¿O la belleza está en el corazón? Es otro de los tópicos de nuestra sociedad, ¿verdad? La película dice la belleza está en el interior, pero la bella es bella, ¿eh? Que quede claro, que es bella exteriormente también. Y el bestia, por muy bestia que sea, luego se convierte en un príncipe muy bello también. O sea que rompe la misma película, rompe lo que está enseñando. Pero bueno, eso aparte, la película dice que la belleza está en el interior o la belleza está en el corazón. Y desde una perspectiva bíblica, ¿qué tenemos que decir? Que es falso. La belleza no está en el interior. Al contrario, cuando la palabra habla del interior de la persona, no está hablando de belleza, está hablando de encontrarnos con nosotros mismos, encontrarnos con nuestros pecados, encontrarnos con nuestra rebelión con Dios. Lo que sí podemos decir es que la belleza ha de estar en el interior. Eso sí, debe de estar en el interior. Y solo por poner un ejemplo, este versículo del apóstol Pedro, que encontramos en capítulo 3, versículos 3 al 4, lo tenéis en vuestro manual. En concreto se está refiriendo a las mujeres, y en concreto a unas mujeres que estaban excesivamente preocupadas por su belleza exterior. ¿Y qué les dice? Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro, de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible que es de grande estima delante de Dios. Está animando, en este caso a las mujeres, pero creo que la palabra nos anima a todos, a que sea esa la belleza que debemos procurar, la belleza que debemos buscar. Por tanto, no es que la belleza esté en el interior, sino para que el cristiano, la belleza ha de estar en el interior. Debemos procurarla, debemos buscarla. Y como decíamos, el corazón es el objetivo cuando hacemos consejería, cuando hacemos discipulado. También desde el púlpito cuando predicamos la palabra del Señor. Es el corazón el objetivo, porque es el corazón lo que la palabra cambia. Y cuando el corazón cambia, el todo de la vida de la persona cambia. Sus actitudes, preferencias, pensamientos, ideales, todo en su vida cambia. Tenemos un proverbio que expresa esto, Proverbios 4, versículo 23. También lo tenéis escrito en el manual. Dice Proverbios 4, 23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Porque de él mana la vida. Y esta expresión podemos traducirla de diferentes maneras. Hay otra traducción de la Biblia que dice, porque el corazón afecta a todo lo que haces. Y otra traducción más dice,
porque del corazón depende toda tu vida. ¿Qué quiere decir? Que el corazón es como una especie de fuente que impregna, empapa todo lo que hacemos, todo nuestro contexto. El contenido de nuestro corazón va a afectar toda nuestra vida, en nuestro trabajo, en nuestro matrimonio, en nuestro hogar, en nuestra iglesia. Todo va a estar condicionado o va a reflejar el contenido de nuestro corazón. Afecta todo en nuestra vida. Eso es lo que está diciendo el proverbio. Por eso debemos cuidar el corazón, por encima de todas las cosas. Lo que más debemos cuidar. También Mateo 15:18 lo pone de esta manera. Pero lo que sale de la boca, del corazón sale. Y esto contamina al hombre. Lo que sale de la boca no sale solamente de la boca, sino que sale del corazón. Y alguien dijo, cuando alguien dice algo, no dice nada que no haya estado primero en el corazón. ¿Cierto? Cuando alguien expresa una idea o una expresión, antes ha estado en el corazón de la persona. Lo que sale de la boca, del corazón sale. Y no solamente las palabras, los pensamientos, las acciones, todo está saliendo de nuestro corazón, de nuestro interior. Dice Marcos 7, versículos 21 y 22. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, etcétera, etcétera, etcétera. ¿De dónde sale todo eso? ¿Es improvisado? ¿O está en el aire? No, sale del corazón. Por tanto, es el corazón el objetivo del cambio cuando hacemos consejería. Cualquier labor de consejería que realmente quiera un cambio que dure, ese cambio se ha de producir a nivel del corazón. Si solamente cambiamos las acciones de la persona y la persona se comporta de una manera diferente, habremos conseguido un cambio cosmético, un cambio superficial, un cambio exterior, pero no habrá cambiado el corazón de la persona, no habrá un cambio duradero. Cuando el mundo habla de consejería, en general, también habla de cambio, pero de cambio de las emociones. No de cambio del corazón, sino cambio de las emociones. Y hablamos de nuevo de la dictadura de las emociones que hablábamos antes, cuando el mundo se refiere al corazón. O sea, que si me siento bien, ¿necesito consejería? Según el mundo. Si me siento bien, ¿necesito consejería? ¿No? ¿Por qué? Porque la consejería es para gente que se siente mal. ¿Y si me siento mal, necesito consejería? Sí. ¿Y cuál es el objetivo de la consejería? Sentirme bien. Entonces se acabó la consejería, ¿cierto? El objetivo de la consejería, según el mundo, es que la persona deje de sentirse mal. Ya está. En el momento que se sienta bien, hemos conseguido el objetivo. No hay más cambio que ese en las emociones de las personas. Y punto. No hay cambio en el corazón. Ahora bien, cuando hablamos de consejería bíblica y según la palabra de Dios, apuntamos al corazón. No nos conformamos con que cambien las emociones de la persona. Que la persona diga, ya me siento bien, ya no quiero continuar con la consejería. Bueno, es que hay otro cambio más profundo que estamos buscando. Es otro cambio el que necesitamos. Permitidme un ejemplo para ver cómo es diferente lo que hay en el corazón y las emociones que expresamos son dos cosas diferentes. Y tenéis este gráfico, lo voy a explicar ahora mismo. En cierta ocasión, mi esposa y yo estábamos en una cena de gente de negocios y demás. Y a esa cena vino un hombre conocido, un hombre de mucho dinero, y aquella cena que era un gran empresario en España, y en esa cena que era como una fiesta, iba muy mudado y llevaba una corbata muy alegre, cantona, diríamos. Entonces en la conversación, en el círculo de la conversación, alguien le hizo un comentario sobre la corbata, sobre lo alegre que era y demás, ¿no? A lo que él contestó, sí, ¿verdad? La estrené ayer, en el entierro de uno de mis adversarios. Nos quedamos todos de piedra, evidentemente. Vamos a analizar sus emociones por un momento. ¿Cómo eran? Estaba contento. Estaba gozoso. ¿Cierto? Desde una perspectiva bíblica, ¿diríamos que necesitaba consejería? Yo diría que sí.
Yo diría que sí. Desde la perspectiva del mundo, ¿necesitaba consejería? No. ¿Por qué? Estaba contento, estaba feliz, estaba entusiasmado, estaba estrenando su corbata. ¿Verdad? Ahora, desde el punto de la consejería bíblica, sí necesita consejería. Este ejemplo es simplemente para que distingamos que el contenido del corazón es una cosa y las emociones que se expresan, que surgen del corazón, es otra muy diferente. Y ahí, por ejemplo, he puesto el ejemplo del odio. En el corazón de este hombre había odio, mucho odio por aquel adversario. ¿Cómo se exteriorizó aquel odio? Con alegría, con entusiasmo. ¿Por qué? Estaba contento porque su enemigo había muerto. Estaba gozoso, ¿cierto? Ahora, en otra persona, ese mismo odio se puede exteriorizar de una forma muy diferente, ¿cierto? Si aquella persona ve justo lo contrario, que tiene mucho odio, pero su enemigo todo le va bien, prospera, triunfa, y aquella persona se va llenando de rencor. Se puede entristecer, se puede deprimir, se puede frustrar, se puede hundir, porque a su enemigo le está yendo bien, ¿verdad? Vemos emociones completamente diferentes, no tienen nada que ver una emoción con la otra. Van en sentidos completamente opuestos, pero cuando empezamos a indagar en el tema y empezamos a preguntar y empezamos a descubrir, entonces vemos el contenido del corazón. Ahí es donde queremos llegar, al contenido del corazón. No nos limitamos con un cambio superficial, no queremos solamente cambiar las emociones, no queremos solamente que la persona se sienta bien y ya está. Necesitamos entrar a un nivel mucho más profundo, necesitamos apuntar al corazón de la persona. Los sentimientos, por tanto, no son el objetivo. Los sentimientos no son el objetivo de la consejería. Es el corazón el objetivo de la consejería. Si nos dejamos guiar por los sentimientos, en el momento en que la persona se sienta bien, por las razones que sean, se habría acabado el tema. Pero queremos apuntar al corazón. Y relacionado con esto, contestadme vosotros, ¿la alegría es pecado? ¡Ay, qué listos sois! ¿Me cachis? Depende. ¿La alegría puede ser pecado? ¿Depende de qué? De qué haya en el corazón de la persona. La alegría puede no ser pecado, ¿cierto? Yo me puedo alegrar muchísimo por la desgracia de alguien, y con la alegría en mis ojos y en mi rostro, nadie va a intuir lo que hay en mi corazón, nadie puede saberlo, pero realmente necesito de dirección, necesito de consejería. O yo puedo estar alegre porque el Señor ha bendecido a alguien, y estoy alegre por aquella persona, ¿verdad? En la misma línea, ¿la tristeza es pecado? Depende, ¿cierto? Depende. Puedo estar triste por una razón acertada, por una razón que es correcta. Puedo estar triste sencillamente por las circunstancias de la vida, que a veces son penosas. Puedo estar triste porque se ha hecho una injusticia contra la Iglesia del Señor. Puedo estar triste por muchos motivos que son rectos. Y puedo estar triste por muchos motivos que no lo son. Y puedo estar muy deprimido y en mi corazón haber mucho pecado, ¿verdad? ¿La alegría es pecado? Depende. Hay que mirar el corazón. ¿La tristeza es pecado? Depende. Hay que mirar el corazón. Por eso quisiera que no nos quedamos en el nivel de la superficie, que son las emociones. Las emociones no son más que expresiones de que hay algo se está cociendo en el interior de la persona. Necesitamos entrar en el corazón para ver qué hay en el interior de esa persona. De ahí ese cuadro, esa conclusión que tenéis en vuestro manual. El verdadero cambio en consejería se ha de producir en el corazón, no en las emociones. No nos conformemos con cambiar las emociones, en el corazón. Siguiente punto, el corazón es el origen. El corazón es el origen de la conducta. Nuestros pensamientos provienen del corazón, nuestras acciones provienen del corazón, nuestras palabras provienen del corazón. Como dice Lucas capítulo 6, no es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por su fruto. Pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. El corazón es por tanto ese pozo o ese depósito del cual surge todo en nuestra vida.
impregna todo en nuestra vida, altera todo en nuestra vida, según lo que haya en nuestro corazón. Y la palabra de Dios también relaciona el corazón con la fe, evidentemente, y con el cambio. Según donde nuestro corazón ponga su confianza, así será toda nuestra vida. Según donde pongamos nuestra fe, así será toda nuestra vida. Y tenemos ahí ese pasaje de Jeremías 17. Jeremías 17 y también la ilustración que viene después, la figura 3, que se titula Los dos árboles. Dice así Jeremías 17, versículo 5. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre, y pone carne por su brazo, y su corazón se aparta de Jehová. ¿Cuál es la consecuencia de confiar, de poner su fe en el hombre? Versículo 6. Será como la retama en el desierto, y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Está expresando una vida seca, sin fruto. En cambio, versículo 7. Bendito el varón que confía en Jehová, y cuya confianza es Jehová. ¿Cuál es la consecuencia de esta confianza en el Señor? Porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces, y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde. Y en el año de sequía no se fatigará, ni dejará de dar fruto. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo, Jehová, que escudriño la mente, que pruebo el corazón, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Jeremías 17, 5 al 10. Por tanto, está diciendo este pasaje que allá donde pongamos la fe, y según donde pongamos la fe, todo cambia en la vida. Nuestra vida será de una manera o de otra. Si el corazón teme al hombre, pone su confianza en el hombre, esa vida será como una retama, como un arbusto seco en medio del desierto. Y ahí tenéis la ilustración que lo expresa. Ese corazón con un menos en el interior es ese temor al hombre, y la persona se convierte en esa retama seca en medio del desierto, sin fruto, sin verdor. Ahora, si confía en Dios, si su corazón, su fe está puesta en Dios, la persona será como ese árbol verde, ese árbol que trae buen fruto. Siguiendo con esta idea, ¿qué quiere decir? Que el corazón es el centro de la fe, el corazón es adorador. Recordamos del primer tema que hablamos que Dios nos creó, nos diseñó para depender de su orientación, de su consejo, ¿verdad? Pues Dios también nos creó y nos diseñó para adorarle a Él, para rendirle culto a Él, para alabarlo a Él. Y tenemos ahí varios pasajes que hablan de la fe relacionada con el corazón. En Lucas 24, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. También en Romanos 10, si creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos. Y en Primera de Reyes capítulo 3, el rey Salomón está pidiendo al Señor un corazón entendido para juzgar al pueblo, para discernir entre lo bueno y lo malo. El corazón es el centro de la fe. El corazón es el que se orienta hacia Dios, el que adora a Dios. El corazón ha sido creado para adorar. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que ninguno de nosotros es ateo. Quiere decir que nadie en este planeta es ateo. Afirmación fuerte, ¿verdad? Eso es lo que dice la palabra de Dios. Si todos nuestros corazones han sido creados para adorar, todos los corazones adoran. La pregunta es, ¿qué o quién están adorando? Esa es otra pregunta. Pero no existen personas ateas. Los corazones han sido diseñados para adorar y todos los corazones cumplen su función. Adoran. La pregunta es si están adorando a Dios o están adorando cualquier otra cosa. Esa es la pregunta. Y si adoran cualquier otra cosa, ¿qué están adorando? Ídolos, ¿verdad? Y los ídolos no necesariamente han de ser ídolos de madera o de plástico o de metal. Pueden ser ídolos en el corazón. En el corazón, no tienen por qué ser ídolos físicos, sino ídolos invisibles, ídolos depositados, guardados en el corazón. A ese sentido, tenemos Ezequiel capítulo 14. Leemos lo siguiente, en Ezequiel capítulo 14, versículos del 1 al 5. Dice así:
Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel, y se sentaron delante de mí. Y vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón, y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo en modo alguno consultado por ellos? Háblales por tanto y diles, así ha dicho Jehová el Señor, cualquier hombre de la casa de Israel que hubiere puesto sus ídolos en su corazón, y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro, y viniere al profeta, yo Jehová responderé al que viniere conforme a la multitud de sus ídolos, para tomar a la casa de Israel por el corazón, ya que se han apartado de mí, todos ellos, por sus ídolos. El pueblo de Israel podía tener muy claro que no querían y no se aceptaban ídolos físicos. Y el pueblo de Israel en muchos momentos de su historia destruyó muchos ídolos físicos, imágenes, pero no está hablando de esos ídolos. Está hablando el Señor al profeta Ezequiel de ídolos que el pueblo de Israel tiene guardados en su corazón. ¿Cuáles pueden ser estos ídolos? Y ese es un momento bueno para todos examinar nuestros propios corazones. ¿Cuáles son esos ídolos que están tentando, que están estorbando mi adoración al Señor? Esos ídolos en mi vida. Tenemos ahí una imagen. La figura 6.4. Nuestro corazón ha sido creado para adorar a Dios. Ahora bien, fácilmente puede despistarse con cualquier ídolo, ¿verdad? Y los ídolos pueden ser cosas muy nobles. Los ídolos pueden ser cosas muy dignas. ¿Tenéis ahí alguno? Fama, familia, trabajo, placer, riquezas, buena reputación. Y para aquellos que estamos en el ministerio podemos llegar a idolatrizar la iglesia antes que al Señor, el ministerio antes que al Señor. Y aquel que es un buen padre de familia puede tener su familia antes que al Señor y está haciendo un ídolo de su familia. Hay otros ídolos más pequeñitos. Hay quien idolatra el coche, hay quien idolatra el trabajo, hay quien idolatra su perro, hay quien idolatra el aspecto físico, hay quien idolatra la ropa, hay quien idolatra el dinero. ¿Cuántos ídolos podemos llegar a crear? ¿Cuántos? Virtualmente cualquier cosa en este mundo se puede convertir en un ídolo. Cualquier cosa. Y anteponerse a Dios y ocupar el lugar de Dios. Cualquier pequeña cosa. Rápidamente hacemos un ídolo. Rápidamente pasamos del me gustaría al quiero al necesito. No puedo estarme sin ello. ¡Me moriría! ¿Recordáis el libro de Jonás? Jonás que llegó allí, se sentó en aquel desierto y salió una enredadera que no había hecho nada por ella ni la había regado, ¿verdad? Y cuando se va la enredadera, porque el Señor manda un gusano y se muere la enredadera, ¡Señor, quítame la vida! Se quiere morir. Y el Señor intenta hacer ver lo ridículo que es aquello. ¿Tú te quieres morir por esta enredadera, esta calabacera, que ni la has plantado ni la has cuidado? ¿Y no tienes el mínimo de compasión por estos miles de personas que me estás pidiendo que consuma con fuego? ¿No es ridículo? Hizo un ídolo de aquella calabacera. Y nosotros hacemos ídolos, no de una calabacera, pero de cosas también bastante ridículas. Que a veces las perdemos y diríamos al Señor, Señor, me quiero morir. ¿Verdad? ¿Por esto? Te dice el Señor. Es por mí que has de morir, pero no por esto. Rápidamente hacemos ídolos. Permitidme un ejemplo para ilustrar esto del corazón. Todos sabemos lo que es una brújula, ¿verdad? ¿Alguien no sabe lo que es una brújula? Claro, vaya pregunta. Por vergüenza no levantaría la mano nadie. Pero bueno, una brújula, sobre todo aquellos que hacéis montañismo, excursionismo y senderismo y demás, una brújula es un pequeño aparatito que está imantado, ¿verdad? Y señala el norte magnético. Y lo necesitamos en momentos en que necesitamos orientarnos. Si estamos en alta mar, o estamos en un desierto, o estamos en el bosque, utilizamos la brújula. ¿Cuántas brújulas puede llegar a haber en este planeta? ¿Miles? ¿Millones? Muchísimas, ¿verdad? ¿No es curioso que todas las brújulas han sido diseñadas con el mismo propósito? ¿Con la misma intención? ¿Con la misma función? Todas las brújulas señalan el norte magnético, ¿verdad? Ese es su trabajo. Ahora bien, qué fácil es despistar a una brújula. Qué fácil es engañarla. Ten una brújula en una mano y acércale un pequeño imán, aunque sea de un juguete de un niño. Un pequeño imán. Y la brújula se despista y en vez de apuntar al norte magnético, te apunta a ese pequeño juguete, ese pequeño imán, ese pequeño aparato. Qué fácil es engañarla. Así son nuestros corazones.
todos nuestros corazones, los miles y millones de corazones en este mundo, han sido diseñados para adorar a Dios, para estar enfocados en Dios, para servir a Dios, para alabar a Dios. Ahora, es tan fácil acercar una pequeñita cosa para que nuestro corazón cambie de rumbo y se oriente a cualquiera de esos ídolos, cualquier ídolo inventado por nosotros, que pierda el centro, el propósito, que pierda la orientación en su vida, que ya no se oriente al norte magnético, sino se oriente a ese pequeño imán. Necesitamos dar orientación a nuestro corazón. Necesitamos renunciar y destruir, primero encontrar y luego renunciar y destruir los ídolos en nuestra vida, en nuestro corazón. Y normalmente los ídolos que tengamos son como aquellos ídolos de Raquel. ¿Recordáis Raquel cuando se casó con Jacob? Cómo cogió ídolos de casa de su padre y los escondía en su vestido, ¿verdad? Para que no lo descubrieran. Todos hacemos eso con nuestros ídolos. Que no se noten, que no se descubran. Llevamos nuestros ídolos, ¿verdad? Pero necesitamos encontrarlos, descubrirlos y destruirlos. Y los ídolos, si son unos, probablemente esos ídolos nos acompañen toda nuestra vida. Probablemente. Desde chiquitines los hemos ido criando, los hemos dado de comer. Los ídolos han ido creciendo con nosotros durante toda nuestra vida. Necesitamos deshacernos de ellos y adorar a Dios y centrar nuestra vida en Dios. Como escribió Calvino en algún sitio, nuestros corazones son fábricas de ídolos. Fábricas de ídolos. Y nuestra vida se puede convertir en una carrera frenética por conseguir mi ídolo. Y en una simbiosis con mi ídolo. Yo sirvo a mi ídolo y mi ídolo me da a mí lo que yo necesito. Y estoy contento con mi ídolo. Y vivir en una continua idolatría el resto de nuestra vida. ¿Para qué? Para darse cuenta que al final los ídolos no sirven de nada y los ídolos no salvan. Solamente Dios. Por tanto, y esto es importante, el pecado, y cuando hablemos de pecado en nuestras vidas, y aún nosotros cristianos, reconozcamos que el pecado es mucho más que hacer lo incorrecto. Es mucho más. Es tener nuestra vida orientada de forma incorrecta. Toda nuestra vida puede estar orientada de forma incorrecta, sirviendo a un ídolo, siguiendo a un ídolo. Y esto también nosotros los creyentes. Hay otro versículo, no lo tenéis en vuestras notas, 1 de Juan 5:21. El último versículo en 1 de Juan. Y Juan en esta carta está escribiendo a creyentes. Y después de hacer un tratado, una carta extensa a los creyentes, al final de todo dice, el último versículo de 1 Juan dice, hijitos, guardaos de los ídolos. Amén. Y acaba su carta. Y uno dice, Señor, pero si Juan está escribiendo a creyentes, ¿cómo les puede decir estas cosas? De ídolos. Los creyentes bien saben que no se tienen que postrar ante un Baal, una Asera. No se está refiriendo a esos ídolos. Está refiriendo a estos ídolos en el corazón. Hijitos, guardaos de los ídolos. Cuidado con los ídolos. Cuidado con idolatrar aquello que no merece adoración. Cuidado con desenfocar vuestra vida de Dios y enfocarla en cualquier otra cosa. Nuestros corazones son esos pequeños imanes que necesitan ser recordados continuamente, que han de estar orientados hacia el norte, que han de estar orientados hacia Dios. Y una de las formas de idolatría más comunes, y tenéis también en vuestras notas el siguiente punto, es el temor al hombre. El temor al hombre. Es tal vez una de las formas más principales de idolatría. Ya aquí Jeremías apuntaba a esto, decía, maldito el varón que confía en el hombre, será como la retama en el desierto. Y de nuevo Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. El temor al hombre. Confiar en la gente más de lo que uno confía en Dios. Temer a las apariencias más de lo que uno teme en lo que Dios pueda ver en mi vida. Ese es el temor al hombre. El siguiente punto dice que el corazón es activo. El corazón es activo. Hemos visto que el corazón es adorador. El corazón es activo. El corazón no es pasivo, el corazón no duerme. El corazón es activo. Jeremías apunta a esto. Dice que el corazón se aparta de Jehová. No que es apartado. El corazón se aparta de Jehová.
Y luego Ezequiel dice que los idólatras han puesto ídolos en su corazón. El corazón, por tanto, es activo. No es algunos sistemas de consejería que oímos por ahí, el corazón es algo pasivo, quieto. Es como un vaso que alguien va llenando. Hace un tiempo leí un caso escrito de una mujer joven que empezaba con el tema de la homosexualidad y el lesbianismo y tal. Y ella dice que un día se despertó por la mañana y vino un pensamiento homosexual a su cabeza. Vino como algo que no podía controlar. ¿Verdad? O que alguien había puesto un pensamiento de esas características en ella. Eso no es lo que la palabra del Señor enseña. Es del corazón donde surgen estas cosas. El corazón está activo. El corazón actúa. No se llena. O alguien lo llena. O como aquel que cometió adulterio y decía que él no había buscado a esa mujer. Se la encontró. Iba paseando y se la encontró. Vaya. No seamos naivos, no seamos ingenuos. El corazón busca, el corazón piensa, el corazón quiere, el corazón es activo, el corazón no se deja llevar. Si acaso dejamos nosotros que el corazón caiga, cuesta abajo. Y en siguiente lugar, el corazón es responsable. Y es curioso lo que vemos en Jeremías 17. ¿Nos hemos fijado de algo curioso en esa ilustración de Jeremías 17? Jeremías 17 dice que la retama está seca, ¿verdad? Y Jeremías 17 dice que el árbol está verde y tiene fruto, pero los dos están bajo el mismo sol. Los dos están bajo las mismas circunstancias. Y a esto apunta este tema que estamos tocando ahora. Están los dos bajo el calor del sol. Los dos están viviendo la misma experiencia, la retama seca y el árbol verde. Pero los dos están viviendo una vida completamente diferente, están actuando de una forma completamente diferente. Eso pasa también con las personas. Dos personas bajo las mismas circunstancias y una está cada vez más seca, más amargada, más hundida, y la otra, ¿cómo está actuando en esas circunstancias? Cada vez con más fruto, más verde, dependiendo de su reacción, dependiendo de sus decisiones. Y aquí otro de los grandes mitos que podemos romper con este tema. Las circunstancias no nos determinan. Las circunstancias no nos determinan a una conducta. Siempre hay responsabilidad humana. Las circunstancias pueden hacer realmente difícil hacer lo correcto. Eso sí es verdad. Para una persona, vivir una vida recta y agradable a los ojos del Señor va a ser mucho más difícil que para otra. Sí es verdad. Pero las circunstancias no te obligan. No te obligan. El corazón es como una esponja. Si vemos una esponja, si entramos en el lavabo en casa y vemos una esponja ahí encima del mármol, ¿cómo podemos saber el líquido que hay dentro de esa esponja? Apretándolo, ¿verdad? No sabemos qué va a salir. Puede que no haya nada, puede que haya agua con jabón, puede que haya vino de Rioja, no lo sé. Depende de que hayamos empapado esa esponja. Así es el corazón humano. Así es el corazón humano. Las circunstancias no nos obligan a actuar de una forma determinada, pero las circunstancias exprimen nuestro corazón, de manera que salen aquello que había dentro. Las circunstancias y las dificultades en nuestra vida lo que hacen es revelar, mostrar el contenido de nuestro corazón. Y ahí tenemos ese cuadro que habla del calor, el calor bajo el que está esa retama, el calor bajo el que está ese árbol que da fruto. Y podemos examinar, podemos ver diferentes aspectos de ese calor para entender las circunstancias bajo las cuales está la persona. Hay diferentes fuentes de calor en la vida de una persona. En primer lugar, ¿de qué vienen las dificultades? ¿De qué viene el contexto en el que está la persona? En primer lugar, por las dificultades de la vida. Hay circunstancias que no nos las hemos buscado, ¿verdad? Y hay circunstancias que no son debidas a nuestras decisiones tampoco. Hay circunstancias en la vida. Vivimos en un mundo caído, en un mundo en el que hay pecado, y por tanto puede haber accidentes, puede haber un despido del trabajo,
puede haber la muerte de un ser querido, puede haber tantas cosas en las circunstancias en las que estamos, en las dificultades de este mundo. Una segunda fuente de calor de esas circunstancias en la vida de la persona son los falsos consejeros. Una persona puede estar en serias dificultades porque está profundamente desorientada. Ha recibido muchos malos consejos de parte de amigos, de familia, de las películas que ve, falsos conceptos de lo que es el bien, de lo que es el mal, de lo que es correcto, de lo que Dios quiere para su vida, etcétera, etcétera. Por tanto, en este caso es necesario, como decíamos en temas anteriores, comunicar otra visión de la vida a esta persona, corregir lo que sus falsos consejeros le han estado diciendo. En tercer lugar, otra fuente de calor en nuestra vida es el pecado que se haya podido cometer contra mí. Muchas veces en nuestra vida sufrimos, mejor dicho, el pecado ajeno. Y hay casos de abuso, de malos tratos, de engaños, de mentiras, de infidelidades, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso también es parte de ese calor que está cayendo sobre nosotros. Pero seguimos siendo responsables delante de Dios de nuestra conducta. Podemos seguir siendo o esa retama seca que confía en el hombre, o ese árbol que da fruto porque confía en el Señor. Bajo ese sol intenso en el que estemos, bajo esas dificultades en las que estemos. En cuarto lugar, podemos tener ataques del enemigo. Y aquí los creyentes caemos en dos extremos. Por un lado, todo es culpa del enemigo. Todo es culpa de Satanás, ¿verdad? Y si el frigorífico está roto, es que hay un demonio dentro. Todo es culpa de Satanás. Por el otro lado, ¿qué tenemos? Nunca es causa del enemigo. No está Satanás en ningún sitio. Y a lo mejor caemos nosotros más, según nuestro contexto eclesial, en ese otro extremo. El enemigo no está en ninguna parte. Necesitamos tener un punto equilibrado de todas estas fuentes de calor, de las circunstancias, de los problemas en la vida. Y uno de ellos es el enemigo. Está muy interesado en hacernos la zancadilla. Y va a poner trabas, va a poner dificultades en nuestra vida. Y esa quinta fuente de calor, y esta es la más extraña de todas, la que nos cuesta tal vez entender, son las bendiciones. ¿Las bendiciones? Las bendiciones siempre son buenas. Sí, el Señor puede traer bendiciones en nuestra vida para revelar el contenido de nuestro corazón. Y digo que es la más extraña porque en nuestros cultos de oración nadie se va a levantar y decir, hermanos, quiero que oréis por mí, porque me va fantástico en el trabajo, tengo una mujer encantadora, mis hijos son sencillamente perfectos, tengo el coche de mis sueños, mi casa es la más grande de España, y estoy luchando con mi corazón por la vanagloria y el orgullo que esto está provocando en mi vida. Ojalá alguien dijera esto, ojalá alguien confesara. Pero las bendiciones también es parte de ese sol que estruja nuestro corazón, que revela el contenido de nuestro corazón. Y una persona así necesita consejería. Realmente está creciendo en vanagloria, en orgullo y en mérito propio, en vez de reconocer a Dios en todas las bendiciones que ha recibido. Necesita de consejería, ¿verdad? Pero se siente bien. Según el mundo, nunca va a necesitar consejería. Desde una perspectiva bíblica, sí necesita consejería. Necesita reorientar su vida hacia el Señor. Y tal vez el Señor le ha dado esas bendiciones con ese mismo propósito. Para que Él vea el contenido de su corazón. Él vea su necesidad de Dios. Para ilustrar un poco mejor todo lo que estamos diciendo, vamos a ver un árbol, vamos a ver una retama. Vamos a ver dos corazones bajo el mismo sol. Dos corazones en un mismo contexto. Y estos dos son el de José y el rey David. Todos conocemos la historia, pero la voy a explicar un poquitín. Por un lado tenemos a José, el corazón de José. ¿Qué pasa con José? José es el favorito de su padre y sus hermanos se mueren de envidia. Lo toman, lo maltratan, lo echan a un pozo, le quitan la túnica de colores, matan a un animal para untarla con sangre, le dicen a su padre que ha muerto, no saben qué hacer con él, si matarlo, si venderlo. Entonces pasan los mercaderes egipcios y lo venden. Se lo llevan a Egipto y ya no vuelven a saber nada más de él. Y allí trabaja como esclavo y está en casa de Potifar. Una vida de penuria, ¿no? De penuria. Y entonces pasa algo en la vida de José. La mujer de Potifar se le insinúa, o más que insinuársele, le persigue, le acosa,
le acosa literalmente. Y por eso el dibujo que tenemos ahí. José es un corazón orientado hacia Dios, como esa brújula, orientado hacia Dios. Y el adulterio, el pecado, le persigue. ¿Y él cómo responde? A pesar de las circunstancias, a pesar del contexto, del sol abrasador bajo el cual estaba, actúa, continúa orientado a Dios. Y dice, en Génesis 39:9, le responde a la mujer de Potifar, ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Ni le pasó por la cabeza, ¿verdad? Pecar con la mujer de Potifar. Y humanamente hablando, o si José se hubiera encontrado con un consejero del mundo, tendría todas las excusas para haber pecado con la mujer de Potifar, ¿verdad? ¿Lo hubiéramos excusado nosotros? Claro que sí, hombre, con los malos tratos que te han dado tu familia desde pequeño, con lo faltado que estabas de afecto, con lo mal que lo has pasado, y ahora has tenido una oportunidad en que alguien, pues, ha querido quererte y demás, no pasa nada. Tal vez un consejero del mundo hubiera dicho algo parecido, ¿verdad? Pero su corazón continúa orientado hacia Dios. A pesar del contexto, a pesar de las circunstancias, su corazón continúa responsable, continúa orientado hacia Dios y responde dando gloria a Dios. Ahora tenemos la otra cara de la moneda en el rey David. No en toda su vida en general, en un episodio en concreto de su vida. Tenemos justo lo contrario. Dios lo persigue, Dios lo bendice. En el momento en que el rey David, su reino es más extenso que nunca, que está cosechando batallas militares, que tiene esposas y hijos, tiene riquezas, tiene todo lo que quisiera, dice el texto, ahí en 1 de Samuel, dice que en la época en que los reyes iban a la guerra, él se quedó en casa. El rey David se da la vida ociosa. Se echa largas siestas en su casa. Y en uno de los momentos sale a su terraza y ve a Betsabé. ¿Y qué hace? La codicia. Y la hace subir a su casa y se acuesta con ella. Y luego quiere ocultar el embarazo. Y luego quiere matar a Urías, etcétera, etcétera, etcétera. Justo lo contrario. Todas las bendiciones de Dios. El contexto ideal para tener una vida santa, de adoración y de alabanza al Señor. ¿Y hacia dónde se orienta su corazón? Como ese imán pequeñito que le acercas un imán falso y la brújula se desorienta, se va persiguiendo un ídolo, que es el placer físico. Y creo que este es un perfecto ejemplo para ver que las circunstancias no nos obligan, que nuestro corazón es responsable, aunque vivamos una vida como la de José, de penuria, de dificultades, y ser realmente duro, agradar a Dios, adorar a Dios, servirle, responder como es correcto, pero nuestro corazón es responsable. Cuando el profeta Natán confronta al rey David, él responde con el salmo que tenéis en la portada del manual, Salmo 51:10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. El rey David no dice, Señor, hazme hacer buenas obras. No. El rey David está apuntando realmente a la raíz del asunto. Es su corazón el que necesita ser limpio, ser cambiado, para que todo en su vida cambie. El corazón es activo, el corazón escoge. ¿Confiar en Dios o confiar en los hombres? ¿Servir a Dios o servir a un ídolo? Y ahí ese cuadro que tenéis también. La situación no determina la acción. La situación no determina la acción, sino que revela el corazón. Revela el contenido del corazón. El siguiente punto dice que el corazón es cambiable, ya casi estamos acabando. El corazón es cambiable. Esa es la esperanza de la consejería bíblica, esa es la esperanza de la fe cristiana. Que el corazón cambia. El Señor lo puede limpiar, el Señor lo puede regenerar, el Señor puede quitar de nosotros un corazón de piedra y poner un corazón de carne que siente, que lo adora, que lo ama, que lo sirve. El corazón puede cambiar. Por tanto, cuando hablamos del corazón, hablamos de esperanza. Y el mundo, y la consejería del mundo, critica a los cristianos porque los cristianos hablamos de pecado. Y dicen que no se ha de hablar de pecado, porque el pecado traumatiza. El pecado trae neurosis en las personas. El pecado quita la esperanza. Y es exactamente lo contrario. Es exactamente lo contrario. Las clasificaciones que el mundo hace de los problemas quitan la esperanza.
Porque según el mundo, cuando alguien recibe una etiqueta con un problema, véase alcohólico o algo parecido, no puedes salir de ahí. No hay escapatoria. No hay salida. No hay vacuna. No hay remedio. Estás dentro de esa clasificación y ya no puedes salir. El mundo, la consejería que el mundo hace, trae desesperanza. Pero hablar de pecado no trae desesperanza, porque hablar de pecado supone hablar de perdón, de reconciliación, de amor de Dios. Los pecados se pueden perdonar. Por tanto, cuando hablamos de pecado, hablamos de esperanza. Dios mismo promete cambiar los corazones. Leemos en Ezequiel 11. Les daré un corazón y un espíritu nuevo. Pondré dentro de ellos. Y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne, y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis decretos y los cumplan. Y me sean por pueblo, y yo sea a ellos por Dios. Por tanto, el creyente, el que ha sido regenerado, el que ha sido cambiado, ya tiene un corazón de carne. Un corazón que siente y que ama a Dios. Un corazón vivo. Y continúa diciendo la palabra en 2 Corintios 4:16. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. De día en día el creyente cambia. De día en día el creyente madura, se parece más a Cristo. Y como dice el rey David en el Salmo 51, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Por tanto, cuando hablamos de corazón estamos hablando de la raíz del asunto. No queremos cambiar pensamientos, no queremos cambiar conductas, no queremos cambiar actitudes, queremos cambiar el corazón. Porque cuando el corazón cambia, como decía aquel proverbio, del corazón emana toda la vida. Todo en la vida se ve cambiado. Como dice Mateo 23, tenéis al Señor Jesús diciendo lo siguiente, Mateo 23, 25 y 26. ¡Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Porque limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Normalmente cuando lavamos los platos, no nos pasa eso, ¿verdad? Si cogemos una cacerola o una olla y limpiamos lo de dentro, ¿lo de fuera queda automáticamente limpio? No, que limpiarlo también, ¿no? Pero en esta ilustración que el Señor Jesucristo está usando, pasa así. Él está diciendo a los fariseos, no limpiéis lo de fuera. Limpiad lo de dentro y lo de fuera ya estará limpio. Evidentemente no se refiere a los platos ni a las ollas, se está refiriendo a la persona. Limpiad lo de dentro y lo de fuera, lo que se ve, lo exterior, automáticamente quedará limpio. Porque es en el interior donde queremos ver un vaso, un corazón limpio. Así de importante es el corazón, que al limpiar el interior, todo el exterior de la persona cambia. Y el último punto en nuestro manual, ¿cambiar en qué? Buena pregunta. Buena pregunta. De nuevo comparando la consejería bíblica con la consejería del mundo. En la consejería del mundo también se procura cambio, pero nunca se sabe cuándo la consejería acaba, porque no hay un objetivo. En la consejería del mundo no hay un modelo hacia el cual caminar. No se sabe exactamente en qué cambiar a la persona. En cambio, según la palabra de Dios, Cristo es nuestro modelo. Tenemos una meta hacia la cual caminar. Tenemos un modelo hacia el cual parecernos cada vez más. Y es el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo es ese árbol perfecto que veíamos antes. Que a pesar de las circunstancias, y el Señor Jesucristo nos puede hablar mucho de las circunstancias más penosas en la vida, a pesar de las circunstancias continúa creciendo, dando verdor y dando buen fruto. Porque su corazón está perfectamente orientado hacia Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo nos quiere expresar aquí en Filipenses capítulo 2. Nos pone primero al Señor Jesucristo como modelo y luego nos exhorta a cambiar igual como Él. Dice así, versículo 5, Filipenses 2:5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres,
y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y continúa en el versículo 12, y aquí es cuando nosotros debemos seguir a Cristo nuestro modelo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad.